buenos días a todo el público que está viendo un nuevo número de la edición de Cátedra de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ahora me acompaña el doctor Rolando Morales, un gran economista a nivel nacional, con el cual vamos a tener el placer de poder intercambiar ideas, hablar de la situación económica y las perspectivas de nuestro país en este nuevo año 2023. Así que, si me permiten, dando un puntapié inicial a esta hermosa charla que vamos a tener, quisiera compartir mi presentación. Hola, buenos días. Buenos días, Fernando. Un gusto conocerte. Buenos días, Mirko. Y buenos días a todos los alumnos, jóvenes, profesores que nos pueden estar viendo en este momento. Mis mejores saludos. He tratado de enfocar este pequeño estudio o análisis a lo que se ha planteado para el día de hoy, ¿no? La situación, perspectivas de la economía en Bolivia, sobre todo saliendo de un año 2022 complicado en varios aspectos, y sobre todo, pues un 2023 que yo lo llamaría un año con muchos retos. Bueno, haciendo un poco de recapitulación de lo que ha pasado con la economía nacional, ha habido un punto de inflexión, lo podemos llamar así, el 2014, ¿no? Precisamente nuestra economía todavía sigue un modelo primario exportador, dependiente de productos no tradicionales, minerales y hidrocarburos. En esa época, pues, hubo desequilibrios desfavorables en los mercados internacionales que hizo que los precios no sean tan positivos como años antes, desde el 2006 hasta esa fecha, una época dorada, lo podríamos llamar. Y luego esto, sumado a la declinación principalmente del sector hidrocarburífero a nivel nacional, casi un 30% de contracción en la producción gasífera y en Tarija, que es el principal departamento productor de Bolivia, casi un 40%. Entonces, poco a poco, como observamos, la tasa de crecimiento económico o del Producto Interno Bruto del país ha pasado de 4,98 a 2,22% el año 2019. Luego llegó el año fatídico para la economía moderna de nuestro país, la cual, con la llegada de la pandemia, ha hecho de que exista una contracción fuerte, se calcula la más importante de los últimos 50 años, inclusive mayor a lo que hemos experimentado en los años de la hiperinflación en los años 80, con una contracción del PIB real del 8,74%. En el caso de Tarija, que está con la línea roja, y no es, coincidencia, porque es prácticamente, como se ve gráficamente, la única economía que durante este mismo periodo de tiempo ha tenido un crecimiento económico negativo, y casi un 11% de contracción. Ahora estamos en una etapa de crisis. Yo diría que ahora, mágicamente, pero eso se explica estadísticamente con los últimos datos al 2021, la economía nacional ha crecido en un 6,11%, ¿no? Pero esto hay que recalcar, ¿no? 6,11% uno diría que genial, ¿no? El 2014 5,46%, ahora el 2021 6,1% es algo pues muy positivo. Pero esto es respecto a 2020, ¿no? Y sabiendo que 2020 ha sido un año en el cual ha habido una contracción económica muy fuerte, ha habido también paralización casi de un 80% en el aparato productivo nacional, ha habido caída del nivel de empleo casi un 11%, entonces creo que simplemente es una mejora, pero todavía no estamos a los niveles de prepandemia. Y esto ha conllevado de que la situación todavía no haya mejorado, aunque estadísticamente el gobierno nacional indica que esa gestión ha sido muy positiva, pero siempre hay que ver el lado B del cassette, ¿no? O el lado de la cara de la moneda, ¿no? Las dos caras son totalmente diferentes. Ahora se ha proyectado para el 2022 5,1%. No sé si es que realmente se habrá llegado. Justamente el presidente ayer en su mensaje ha indicado, recordando ya un año nuevo plurinacional, lo llamemos así, que estamos cerca del 4%. Yo estimo que estamos por debajo del 4%, cerca a las proyecciones que había estipulado tanto el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre un 3,5 a un 3,8%. Y se ha planteado para la gestión 2023 4,86, que todavía bien, pienso que es un dato bastante optimista, dada la coyuntura internacional que estamos viviendo. Y aquí, para entrar un poco en detalle a nivel nacional y departamental, en 2021, ahí vemos a precios corrientes, un poco más del
279.000 millones de bolivianos, en los cuales se ve la marcada diferencia del aporte al Producto Interno Bruto de los departamentos del eje central. Pero ¿qué ha pasado respecto a una variación al 2020, ¿no? La economía nacional ha crecido un 10%, respecto al 19% hemos caído un 1%, a precios corrientes, aclaro. Ha habido una tasa de crecimiento interesante del 22%, ¿no? Esto, bueno, se puede explicar por el tema de los precios, ¿no? Generalmente nuestra economía desmejora o mejora en función al contexto internacional, porque nuestra economía es tomadora de precios, y si los precios de las materias primas, alimentos y demás que exportamos son buenos, positivos, entonces nuestra economía va a crecer, y caso contrario va a ser cuando decrezca. Aún así, no estamos todavía comparando los datos a 2019 recuperados plenamente, ¿no? Hay una diferencia comparando los productos internos brutos de más de 3.360 millones de bolivianos, que nos faltaría para tener el mismo Producto Interno Bruto, digamos, prepandemia. Aún así, creo que se ha recuperado relativamente, pero no he observado un crecimiento económico homogéneo, es decir, lo veo más polarizado con el claro ejemplo de Santa Cruz, y todavía el crecimiento económico creo que no es un crecimiento económico sostenible, ¿no? Es muy dependiente de nuestro comercio exterior, y todavía falta mucho para fortalecer y dinamizar como corresponde lo que es la demanda y el mercado interno. Esta es la última información que se tiene, ¿no? Respecto a la variación trimestral de nuestro Producto Interno Bruto. Aquí vemos de que en el segundo trimestre, es información de acuerdo al INE, hemos tenido un crecimiento económico acumulado de enero a junio 2022 del 4,13%, y hemos crecido 4,27% en comparación a enero y junio del 2021. Datos positivos, ¿no? A veces se puede decir hasta alentadores, pero creo que siempre hay que verlo eso con lupa, ¿no? Ese crecimiento generalmente yo lo considero que ha sido, de cierta manera, un rebote estadístico, y ha tenido mucha influencia en la mejora de los precios internacionales, y además que el mismo mercado mundial ha abierto nuevamente sus puertas porque estaban casi cerradas, y la producción, la comercialización, las remesas y todos los componentes que favorecen, en ese caso, a que la economía pueda crecer o reactivarse a partir del 2021, han dado pues mayores signos de vitalidad, y el 2022 ha sido un año relativamente mejor en comparación, obviamente, al 2020, el año de la pandemia. Repito, en su informe presidencial, el señor Luis Arce Catacora indica que el 2022 hemos crecido cerca al 4%, ¿no? No ha dicho más, yo creo que es menos. Todavía no sé cuándo saldrán, se ha especificado que va a salir hasta junio de esta gestión, dato oficial, pero estoy casi seguro que no hemos llegado, obviamente, ya lo ha dicho el presidente, al 5,1% que se había proyectado, tanto en el programa fiscal financiero y en el programa del Proyecto General del Estado 2022, pero ha sido un crecimiento interesante, pero no ha sido el más alto de la región, como a veces se argumenta. Eso sí, me gusta ver eso más a detalle. Hemos tenido un crecimiento económico no homogéneo, ¿no? Como se observa, tanto la variación por actividad económica, por tema también de tipo de gasto, es como una pirámide invertida, ¿no? Es decir, no había un crecimiento parejo. Si nos vamos al tema del tipo de actividad económica, el transporte y almacenamiento es la actividad económica que más ha crecido. Electricidad, gas y agua, por ejemplo, ha sido porque, bueno, la economía se ha reactivado, ha habido mayor movimiento, mayor inversión pública, también en cierta manera privada, pero algo llamativo es de que continuamos con este déficit en el sector de hidrocarburos, ¿no? Petróleo y gas natural, que años antes era la actividad más importante de la economía nacional, tiene un decrecimiento acumulado del 9,81%, que creo que es algo que debe llamar la atención, porque hasta el momento simplemente con la actual ley de hidrocarburos ha sido una ley en la cual ha sido de cosecha, pero no de siembra. Y en el tema de variación de gas igual es poco homogéneo. Aquí se está viendo, en otras palabras, los componentes importantes, ¿no? De lo que es el Producto Interno Bruto, keynesiano, lo podemos llamar así, consumo. También está la inversión privada, el tema del gasto público, ¿no? Dentro de la misma la inversión pública,
que bueno, ha sido recortada esta gestión, y también el tema de las exportaciones netas, ¿no? Y tratando un poco de entrar aquí a lo que nos ayuda, ¿no?, tener el crecimiento económico, he querido mostrar, ¿no?, cómo es el crecimiento económico de 2014 al 2021 a nivel departamental, porque al final de cuentas, la sumatoria de lo que es el aporte económico de cada departamento constituye lo que es el PIB de Bolivia. Hay una marcada diferencia, ¿no?, con lo que es los departamentos del eje central, Santa Cruz a la cabeza, con La Paz y Cochabamba, y hay pues una brecha importante con los demás departamentos, en el cual con los datos del PIB, la cuarta economía del país sería Potosí, con datos 2021, y Tarija sería la quinta economía. Tal vez una noticia nada agradable para nosotros los tarijeños. Y eso lo que está demostrando es de que el crecimiento económico no es homogéneo, ¿no? Es más bien polarizado, lo podría llamar así, sobre todo con el eje central, teniendo un modelo de economía y de gestión pública muy diferente al resto del país con Santa Cruz. Por ello, cuando ha habido estos paros en el segundo semestre y ahora en este primer semestre de 2023, seguramente ha conllevado de que no podamos lograr las metas de crecimiento económico, y eso también va a dificultar que podamos llegar al 4,86 de crecimiento económico planteado por el gobierno nacional para esa gestión, ¿no? Aunque los organismos internacionales han dicho que no vamos a crecer más allá del 3,2% este año 2023. Ahora entrando un poco más en detalle, ¿no? Algo que sí me llamó la atención y bueno, quiero analizar porque con ese modelo económico que se está aplicando hace ya más de 14 años en nuestra economía, un modelo eh, de gasto público donde la inversión pública precisamente es un motor, ¿no? Yo pienso que es la piedra angular de ese modelo y de nuestra economía, que dinamiza y sobre todo permite un crecimiento económico en base a la demanda interna. Desde el 2014 aproximadamente ha tenido también un punto de inflexión, ¿no? Si nos vamos a repasar un poco la ejecución real de lo que ha sido la inversión pública, en 2014 hemos tenido, creo que el tope máximo, con un 99,7% de ejecución de la inversión pública. Y a partir de ese año hemos comenzado a bajar. 2015, al igual que 2016, con un 79,2% de ejecución presupuestaria. Luego, en 2017, 77,1%, 2018, 71,8%, 70,8% en el 2019. Se dice que el 2020, por el año de la pandemia, vamos a superar el 25%, y el 2021 el 65,9%. Ahora, el gran misterio es cuánto ha sido la ejecución presupuestaria este año 2022, ¿no? De hecho, de que año a año se está destinando menos recursos a inversión pública, y lo preocupante también es de que se está ejecutando cada vez menos, ¿no? Ahora, para esta gestión 2023 ha programado 4.006 millones de dólares, un 20% menor que la gestión 2022. Entonces, la gran pregunta es, si la inversión pública es lo que va a dinamizar la economía y nos va a permitir crecimiento económico, ¿por qué se ha reducido? Yo pienso que la respuesta más rápida y concreta sería para reducir el déficit fiscal de nuestro país. Y ya finalizando un poco, para no alargar más esta conversación, el otro factor importante que considero que, bueno, he querido ver es el tema del comercio exterior, ¿no? En las declaraciones del gobierno se ha hablado de que todo es positivo, todo es óptimo con nuestro comercio exterior. Sí, en cifras hemos tenido en este enero a noviembre 2022 récords históricos en exportación como en importación, ¿no? Pero si observamos un poco más con lupa, el 2021 hemos tenido 1.680 millones de superávit y el 2022 761. Entonces, aquí hay ya una diferencia que nos debe llamar la atención, ¿no? Y entrando y, digamos, hilando un poco más fino, aquí he hecho un pequeño análisis en el cual se ha visto, y no es esto explicado por las autoridades, de que nuestra economía ha presentado déficits comerciales por 4 meses consecutivos, y seguramente si diciembre más cuando salga esta información vamos a presentar también un desequilibrio en nuestra balanza comercial, acumulado 979,2 millones de dólares. Otro
punto importante, ¿no? La categoría económica dentro de las importaciones que más ha crecido, sí, es la importación de diésel y gasolina, que ha crecido de manera extraordinaria en un 126% en comparación con el 2021. Eso explicaría por qué mes a mes en este año ha comenzado a crecer nuestras importaciones, porque de hecho nosotros tenemos un déficit energético, pero también en la balanza del sector hidrocarburífero estamos exportando menos gas natural, estamos recibiendo menos divisas y eso también conlleva a que nuestras importaciones sean más altas y también obviamente las reservas internacionales se vean afectadas por el tema de una importación elevada. Finalmente, bueno, es algo que tal vez se quiera negar, pero es una realidad. Observando un poco los datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, aún nuestra economía en nuestras exportaciones, un 71% en el valor son productos tradicionales, ¿no? Llámese hidrocarburos y minerales. Y apenas un 29% son productos no tradicionales, soya, derivados, carne, azúcar, otros, ¿no? Que a pesar de que no representa ni siquiera una proporción muy importante de nuestras exportaciones, creo que en un contexto en el cual los mercados han demandado materias primas, alimentos y otros a buenos precios, creo que era momento de aprovechar para liberar más nuestras exportaciones, generar ingresos fiscales, ¿no? A través de impuestos, pero también inyectar divisas a una caída reserva internacional neta que, según los últimos datos del Banco Central de Bolivia, estamos menos de 4.000 millones primera semana de enero y apenas un 19% son divisas. Y bueno, finalizando un poco de las perspectivas con datos del Banco Mundial, nuestra economía no era ni la segunda ni la tercera, solamente era la novena de crecimiento económico proyectado del 2023, que para organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la CEPAL, como se indicaba, no van a crecer más del 3,2%. Pero este hermoso noveno lugar no solamente es de nosotros, ¿no? Lo compartimos conjuntamente con Ecuador, Guatemala y Honduras. Y aquí también hay que hacer una pequeña comparativa. México y Brasil, que son las potencias de la región, no van a crecer más del 1%, ¿no? Pero con ese 1%, considerando su Producto Interno Bruto, no supera ampliamente en términos absolutos en crecimiento económico. Entonces, creo que siempre hay que ver con lupa los datos económicos, no todo lo que brilla es oro, a veces de las estadísticas a la realidad hay un mundo de diferencia y creo que para eso estamos nosotros los economistas, para tratar de aclarar un poco esa situación y orientar de la mejor manera a la población. Eso sería mi primera participación. Les agradezco mucho, pero mucho su atención. Por favor, estimado doctor, adelante con su exposición. Gracias, Fernando. Como hemos convenido anteriormente, voy a tratar de abordar algunos de los temas que tú también has tocado. Pero inicialmente quisiera poner énfasis en algunos temas más de carácter estructural, es decir, que tienen raíces históricas importantes. Pero voy a permitir compartir una presentación en PowerPoint. Quisiera señalar que parte de lo que quería decir o de lo que voy a decir está desarrollado en dos últimos libros míos. Uno, El desarrollo visto desde el sur, donde hay una teoría en realidad del desarrollo, y el otro, El atraso de Bolivia, que se refiere a un análisis de carácter histórico, estructural, de las razones por las cuales Bolivia se ha atrasado frente a los otros países de América Latina, básicamente. Entonces, bueno, quizás para comenzar es importante aclarar qué es lo que vamos a entender por desarrollo. Entonces, desarrollo es un proceso de crecimiento económico, sin lugar a duda, pero también de bienestar individual, capacidad de cooperar y acumulación de capacidades humanas. Estamos hablando de aumento de la esperanza de vida, de aumento del acervo de conocimientos en la sociedad, del dominio de la naturaleza, etc. Y obviamente el bienestar individual tiene que ver con salud, educación, armonía con el medio ambiente y a la forma como está organizada la sociedad, vigencia de la justicia, oportunidades laborales, acceso a servicios básicos, etc. Y
también es muy importante asociar al concepto de desarrollo la capacidad de generar consensos dentro de la sociedad, consensos sobre una estructura institucional que dé forma a la nación, tipo de instituciones, en particular de gobierno, leyes, elección de representantes, etc. Un pequeño paréntesis sobre lo que entendemos crecimiento económico, cuáles son las determinantes del crecimiento económico. Por un lado está obviamente el ahorro que va a dar lugar a una inversión y la incorporación de tecnología, aspectos que los tenemos un tanto olvidados. Y también este otro tema que presenta muchas confusiones en la opinión pública, que son ganancias de productividad. Productividad se entiende en economía el aumento de la producción asociado al aumento de una unidad, de un insumo de los factores de producción. Básicamente se calcula esto como el cociente entre producción y capital, por ejemplo, para entender la productividad del capital. O para entender la productividad laboral es la producción dividido sobre el número de horas trabajadas. Este es un concepto muy importante porque son las ganancias de productividad que van a asegurar un crecimiento sostenido de la economía. Lo demás, crecer, si la economía crece explotando recursos naturales, estos obviamente un día se agota, ¿no es cierto? Y no podemos pensar en un crecimiento económico sostenido a partir del uso de recursos naturales. Pero sí podemos pensar, como hacen la mayor parte de los países, en aumentar la producción utilizando la misma cantidad de insumos. Eso significa las ganancias de productividad. Ahora, ¿de qué dependen los incrementos de productividad? Estos incrementos de productividad resultan del mejoramiento del capital humano, básicamente en dos dimensiones, salud y educación. La cohesión social, también llamada capital social, es decir, la posibilidad de cooperar con los demás, de hacer consensos y de cooperar con los demás. Obviamente la incorporación de conocimientos y tecnología y el cuidado del capital natural. Estas son las 4 determinantes básicas de lo que pueden ser los incrementos de productividad dentro de una economía. Obviamente podemos preguntarnos en qué medida hemos ido avanzando, diríamos, en estas determinantes de los incrementos de la productividad, sobre lo cual voy a mencionar algo. Pero vale la pena señalar, también hacer un par de aclaraciones, que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades. Claramente en las campañas políticas los políticos ofrecen crear centros de salud, hospitales, etcétera, como si los bolivianos estuviésemos todos enfermos. Estamos hablando de salud en el sentido del desarrollo físico de las personas, físico y mental. Físico significa del tamaño, de la estatura, de la resistencia a los esfuerzos tanto laborales como pueden ser académicos, etcétera, ¿no? De eso estamos hablando. Y también, obviamente, la educación va más allá de la escolaridad. Pero lastimosamente solamente tenemos pocos indicadores en materia de educación que se refieren solo a la escolaridad y no a la educación en sus términos muy amplios. Quizás sería bien que amplíe la pantalla. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar, después de haber hecho esa pequeña introducción con relación a algunos conceptos, del atraso de Bolivia. Y después vamos a tratar de encadenar con algunos de los conceptos que ha desarrollado Fernando. El desarrollo de Bolivia muestra 3 características a lo largo de la historia, ¿no? El aumento de la brecha con los países vecinos en variables económicas. Lo vamos a ilustrar. Y segundo, partiendo de una situación desfavorable en materia social, estamos hablando de educación, salud, etcétera,
tenemos una cierta tendencia a converger con los otros países de América Latina. Y una tercera característica es la lenta evolución de la construcción nacional, es decir, de la formación de una sociedad con intereses compartidos y con deseo de sus miembros de cooperarse mutuamente. Pues miren, este gráfico es bien interesante en suma, ¿no? Es el PIB per cápita en Bolivia y en América Latina, el promedio de América Latina en términos de lo que llaman los gringos de paridad de poder de compra, es decir, ajustando por los precios, etcétera, de manera a hacer el PIB per cápita comparable de un país al otro país. El PIB per cápita de la América Latina, como verán, ha tenido una tendencia marcadamente creciente desde 1950, es este dato, hasta el 2010. Podríamos continuar, digamos, ¿no? Pero la tendencia es creciente. La de Bolivia también es creciente, pero muy lentamente. Y lo que es importantísimo aquí a señalar es cómo está creciendo la brecha entre los otros países de la América Latina y Bolivia. Y obviamente tenemos que preguntarnos por qué razón, dónde están los problemas. Y los problemas están posiblemente asociados a aquellos factores que determinan la productividad de los diferentes insumos de la producción. Pero el otro aspecto que es sumamente interesante es la convergencia que muestra Bolivia. Convergencia significa que se va acercando poco a poco a los niveles de los otros países de América Latina. Y particularmente en las variables sociales, en tasas de mortalidad infantil, tasas de desnutrición, años de escolaridad, jóvenes que asisten a las universidades con relación a la población en edad de estudiar, indicadores de ese tipo, todos nos muestran que estamos atrasados, sí, con relación a otros países de América Latina, pero que la tendencia, la dinámica es acercarnos a los demás. Simplemente aquí en este cuadrito, en esta tabla, he tomado como indicador de esas variables sociales el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas como un índice un poco de síntesis de todas las otras variables sociales. En mi libro está todo el detalle con relación a la educación, a la salud, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Simplemente aquí hemos utilizado una técnica que se utiliza bastante en economía, que es la de poner en el eje horizontal los valores de una variable, en este caso del IDH, del índice de desarrollo humano, y estamos clasificando entre los índices que eran bajos en 1960 y los índices que eran altos en 1960, también aquí hay un error, ¿no? Y como a partir del 60 ha ido creciendo, se han crecido lentamente o se están creciendo rápidamente. Ahora resulta que nosotros, es decir, Bolivia, teníamos un índice de desarrollo humano muy bajo en 1960, pero estamos creciendo rápidamente, junto con otros países también de menor desarrollo relativo, ¿no? Como Haití, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Bolivia también. Es interesante este tema. ¿Por qué? Es interesante desde el punto de vista de investigación. ¿Por qué desde el punto de vista social estamos registrando un progreso mucho más interesante que desde el punto de vista económico? Un subproducto de esta disparidad es el siguiente, que como nuestros jóvenes están cada vez más preparados, tienen mejores índices de escolaridad, universitarios, etc., y ganan muy poco en Bolivia con relación a los otros países, esta disparidad está significando un serio problema de la migración de jóvenes hacia otros países del mundo. Esto es un serio problema, y más aún que no solamente es un serio problema estadístico, sino también, yo creo, sociológico y cultural. La mayor parte de la gente, de las familias, de las clases medias, sueñan que sus hijos vayan a estudiar al exterior. Eso está bien,
pero sueñan que se queden en el exterior después de haber realizado sus estudios. De esta manera estamos perdiendo capital humano enorme. Otro problema que tenemos, les decía que hay tres características del desarrollo de Bolivia: un desarrollo económico muy lento, un desarrollo social que se está acelerando, pero hay un problema también de la formación de la construcción nacional. Seguimos con muy serios problemas para lograr consensos nacionales. Como verán, esta es una tablita hecha, si no me equivoco, con los datos de... no me acuerdo de qué institución internacional. Bolivia sería el país de América Latina donde más gente está continuamente protestando, es decir, que participa en protestas y en conflictos. Y eso lo vemos todos los días, ¿no es cierto? Imagínense comparado con otros países, Bolivia, bueno, y la Argentina, que son también otros protestos que andan protestando todo el tiempo, somos los países que no llegamos a hacer consensos. Si no tenemos consensos, entonces obviamente es más difícil de gobernar, es más difícil de cooperar. Mucha gente pierde de vista de que la gran existencia, el gran volumen del sector informal es básicamente la dificultad que encontramos los bolivianos de conformar sociedades empresariales, y eso básicamente significa la dificultad que tenemos de llegar a consensos con otras personas. Es un tema bien interesante a discutir, ¿no? Y en parte tiene sus raíces históricas muy, muy interesantes, que están desarrolladas en mi libro, ¿no? Básicamente significa que Bolivia es en realidad un mosaico de culturas diferentes, ¿no? Miren, en el censo de 1900, ya hace bastante tiempo, se reconoció en Bolivia más de 100 idiomas hablados diferentes, ¿no? 100, ¿no? Obviamente que hoy en día toda la gente, sobre todo los jóvenes, hablan español, pero cuando estamos hablando no estamos entendiendo lo mismo. Hay todavía problemas de comunicación. Pero si había 100 idiomas diferentes, es que habían poblados que no tenían contacto con los demás, ¿no? No es como generalmente uno se imagina el imperio Tiwanacocha o el imperio incaico, como si fuese el imperio romano, cuestiones así. No. Bolivia y toda la región andina, Perú, Ecuador, etcétera, era un conglomerado de pequeñas poblaciones sin mayor contacto, sin mayor comunicación entre estas poblaciones. Y esta situación tiene todavía su impacto actualmente en Bolivia. Bueno, entonces, por el momento voy a quedar aquí para hacer alguna reflexión con relación al análisis económico en general. Tenemos una situación en Bolivia bastante curiosa y muy difícil de entender. Algunos de ustedes han ido a leer un artículo que yo publiqué en Página 7 hace un par de semanas, que se llama Algo falso para entender la economía boliviana. Mire, estamos con una serie de datos un tanto contradictorios y sorprendentes, ¿no? Voy a mencionar algunos de ellos. La masa monetaria sigue creciendo a todo dar. Los precios no crecen. En teoría, si ustedes analizan cualquier librito de economía, se supone que cuando la masa monetaria crece, los precios también siguen una tendencia creciente. Las reservas internacionales, como bien mencionó Fernando, están disminuyendo de año en año, ¿cierto? De mes en mes. Sin embargo, no hay ninguna tensión en el mercado cambiario. Cualquier persona puede ir a una casa de cambio y comprarse todos los dólares que desea. Y esto incluyendo el hecho de que el precio real de la divisa, es decir, el precio del dólar dividido por el índice de precios domésticos y multiplicado por el índice de precios internacionales, este precio real está disminuyendo continuamente. Significa incentivos importantes a las importaciones y obviamente el incremento de la demanda de dólares. Pero esta demanda no encuentra ninguna
ninguna dificultad de satisfacerse. Hay una oferta de dólares, pero absolutamente abundante, a tal punto que a veces el precio del dólar en las casas de cambio está por debajo del precio del dólar en el Banco Central. Las exportaciones siguen creciendo, estamos muy cerca del boom de exportaciones del año 2014, que siempre hemos considerado como algo absolutamente extraordinario. Y ese boom se explicaba por el precio de los hidrocarburos, ¿no? Pero hoy en día tiene muchas otras explicaciones y es un crecimiento bien importante de las exportaciones, pero la verdad es que también seguida de muy de cerca por las importaciones. Tenemos una tasa de desempleo muy baja, está entre las más bajas del mundo, ¿no? Alrededor de un 3-4%. Inversiones, que les mencionaba que las inversiones obviamente fundamental para asegurar el crecimiento, ¿no? Es una de las variables. Inversiones públicas y privadas son muy reducidas. Las inversiones públicas del año pasado estaban programadas en 5.000 millones de dólares, apenas llegaron a 2.000 millones, menos de la mitad. Y las inversiones privadas son miserables, históricamente miserables, ¿no? En el mejor de los casos llega a la mitad de lo que son las inversiones públicas. Y eso también obviamente amerita muchísima reflexión. ¿Cómo es posible que con inversiones tan bajas, públicas y privadas, la economía siga creciendo más o menos a un ritmo que no nos sorprende, que es bueno, no es extraordinario, tampoco es malo, ¿no? Alrededor de un 4%. El dinero en los bancos de Bolivia, bajo diferentes formas de depósito, sigue creciendo en volúmenes absolutamente extraordinarios. Bolivia es el país de América Latina que tiene más plata guardada en los bancos con relación al tamaño de su economía, ¿no es cierto? Y de lejos, ¿ya? Miren, nuestros depósitos llegan a alrededor de 31.000 millones de dólares, convertido a dólares, ¿no? Y siguen creciendo. Para un PIB que es 40.000 más o menos, ¿no? O sea que hace más del 60% del PIB que está en depósitos. Si ustedes ven este mismo dato para otros países de la América Latina, esto está alrededor de la mitad, es decir, de un 30%. Importación de autos modernos, no digamos de lujo. Porque pueden ser Ford, pueden ser Suzuki, etc. Pero en cantidades nunca vistas en la historia de la economía boliviana, ¿no? Después, por otro lado, tenemos también un consumo suntuario increíble, ¿no? Por lo menos en la ciudad de La Paz, también Cochabamba, Santa Cruz, no sé cómo estará la situación en Tarija, pero los cafés, los bares, los restaurantes de lujo, las discotecas, están llenitas de gente. Es imposible ir a un restaurante de lujo sin reserva previa de por lo menos un día. Los mercados de abasto están con productos abundantes de todo tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, obviamente hay pobreza y hay descontento también de la parte de la población. Y nuestros colegas economistas todo el tiempo nos están hablando de que mañana va a ser el fin del mundo, ¿no? De que la crisis es inminente. Pero los datos que tenemos son contradictorios. No permiten llegar, diríamos, a una conclusión así drástica. Tampoco, obviamente, podemos decir que el gobierno tiene razón, todo esto está a mil maravillas, porque los datos son inconsistentes entre sí, son contradictorios. ¿Ya? Nos parecería ser, y eso creo que hay suficientes indicadores que nos llevarían a esa dirección, que parte de la economía boliviana nos es invisible. Es decir, que la desconocemos, sospechamos que existe, pero la desconocemos. Y sobre todo desconocemos su impacto real dentro de la economía. Y aquí, para terminar, me quiero referir a dos sectores. Uno
la producción y exportación de minerales en la minería llamada informal. Según el Ministerio de Minería, para el año 2018, la minería informal producía 2.500 millones de dólares. Esto entra dentro de la economía y quizás explique esta abundancia de dólares que hay en los mercados cambiarios. Y por otro lado, según el gobierno de Estados Unidos, el tráfico de droga produce a Bolivia 500 millones de dólares. Curiosamente, muchos colegas dicen, pero ¿cómo eso es muy poquito? Debe ser por lo menos 10 veces esa cifra. Bueno, ese es el dato que yo lo menciono, proporcionado por el gobierno de Estados Unidos. Son datos ya de hace unos cuantos años, ¿no? Ahora, actualizando, podemos pensar que hay unos 4.000 millones de dólares que se generan en la economía subterránea, que alimentan, que pueden explicar parte de las contradicciones que estamos señalando, ¿no? Que nos impiden comprender muy bien lo que ocurre con la economía boliviana. Pero 4.000 millones apenas es 10% del PIB. Posiblemente el tema también, que nos es invisible, que podemos hacer algunas conjeturas, pero no hay nada de cierto ni definitivo, que parte de esos 4.000 millones se insertan en la economía formal y en actividades industriales, en actividades agrícolas, en el sistema financiero, y es lo que permite, diríamos, que algunos sectores vayan mostrando un cierto crecimiento y un cierto desarrollo. Ahora, no hay que ir, obviamente, sobre la base de estas presunciones, diríamos, a suponer que estas sean absolutamente verdad, ni tampoco asociadas a algo, criterios éticos o criterios morales, ¿ya? Habría que tender, diríamos, como economistas que somos, a pensar en otros términos la propia economía, ¿no? Pensar en una economía completamente abierta. Los precios no crecen porque tenemos una oferta de bienes, digamos, infinita. Como Bolivia es tan pequeñita frente al mundo, podemos comprar todo lo que queramos mientras haya plata. Y es lo que ocurre. Y en consecuencia los precios no suben, ¿no? Entonces tenemos que pensar en economía abierta y desregulada. Ese es un serio problema. Si parte de la economía nos es invisible, entonces es más difícil razonar y tener una idea muy clara de lo que está ocurriendo en nuestro país y de lo que podría ocurrir en los años que vienen. Bueno, en realidad hay mucha tela que cortar y hablar en situación económica y perspectivas para Bolivia en este 2023. Precisamente analizando un poco la situación de nuestro país, se habla de un crecimiento económico, pienso que es un crecimiento económico sustentado todavía, como se ha evidenciado en el tema de las exportaciones por el sector primario exportador, que es importante. Obviamente ya no es aquel de los años dorados, pero aún contribuye de manera importante a nuestro Producto Interno Bruto. Aunque nuestro crecimiento económico, como ha explicado bien el profesor, tiene varias aristas, ¿no? Nos hemos dedicado a explotar los recursos naturales, pero no así los recursos humanos, ¿no? A veces confundimos el hecho de hacer inversión en educación, en construir colegios o unidades educativas, pero no estamos dedicándonos a capacitar. Creo que debemos tener el espejo de otras naciones que han pasado lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Ser intensivos en mano de obra, pero ahora hay que ser intensivos en cerebro, ¿no? Creo que la clave para tener un crecimiento económico sostenido y un desarrollo económico social a largo plazo es invertir en ciencia, tecnología y en educación. De manera complementaria, la salud no solamente física, sino también mental es muy importante. Ahora, nuestro crecimiento económico es relativo, ¿no? Las autoridades políticas siempre han dicho, ¿no? Tenemos un crecimiento interesante a nivel mundial, que para ese gobierno estábamos cerca del tercer lugar en Sudamérica, sí puede ser, pero a nivel de Latinoamérica y el Caribe somos pues la novena economía que va a crecer, aunque eso es relativo, ¿no? Y está además sujeto a lo que ha dicho también el profesor, ¿no? Somos un país un poco
quejón en términos coloquiales. O sea, hay mucho tipo de protestas, paros, bloqueos, que eso no está dentro de la teoría económica, pero sin embargo afecta y va a afectar nuestro crecimiento económico. En ese segundo semestre del 2022 ha habido pues más de un mes de paralización de la principal economía del país, Santa Cruz, que obviamente ha traído eh, una paralización parcial de las cadenas de producción y comercialización, y eso con seguridad ha afectado a que tengamos un mejor crecimiento económico. Ahora, a comienzos de esta gestión, con la detención del gobernador aún, el señor Luis Fernando Camacho, entonces ha frenado un poco ese 2023 la economía nacional. Pero hay que esperar, ¿no? Estamos en un contexto muy complicado aún. Los organismos internacionales han proyectado tanto para el 2023 como para el 2024 que al menos en las economías en vías de desarrollo como las de esa región van a tener un crecimiento económico menor en comparación al 2022, ¿no? Y todavía hay un debate, ¿no? Algunos economistas a nivel internacional dicen de que va a haber un proceso inflacionario mayor, otros de que se va a atenuar la suba de precios y el coste de vida, pero con seguridad vamos a tener un nivel inflacionario por encima de prepandemia. Y otro punto más que hay que tocar, ¿no? Hemos visto el crecimiento económico, me voy a salir un poquito de ese camino, a lo que siempre se ha hablado y es un objetivo macroeconómico que es el tema de la inflación, ¿no? Hemos cerrado con 3,12% el 2022, una de las más bajas del mundo, la más baja de Sudamérica, pero detrás de ese hermoso número, creo que también, y lo he indicado en algunas entrevistas, de que ese 3,12% es gracias a otras políticas públicas o económicas a nivel nacional, ¿no? Y otras que no están bajo el control del gobierno nacional, pero también han ayudado de bastante manera, ¿no? Para comenzar, las subvenciones de carburantes y alimentos ayudan a que tengamos una inflación baja. El tema también del tipo de cambio fijo ha hecho de que importar legal o ilegalmente sea más barato, como le ha explicado el profesor Morales, el tipo de cambio real ha reducido, entonces nuestra economía pues es abierta a que importemos más. Se estima que un 70% de nuestra economía al menos es consumidora de productos fuera del país. Las devaluaciones de los países vecinos, al menos de la Argentina, y nosotros somos testigos de esta vivencia diaria, ha hecho que los productos sean muy bajos y esa presión inflacionaria, en vez de ir a nuestra industria nacional, pues se va a otros países, por lo que nosotros consumimos, obviamente en desmedro de la producción nacional y local, sea urbano o rural, productos inclusive algunos de buena calidad y de bajo precio, ¿no? Con esa coyuntura de ingresos y salarios reducidos o un poder adquisitivo menor, entonces la gente deja los nacionalismos y se va a los realismos, ¿no? Que es precisamente consumir productos más económicos. Y también el contrabando, ¿no? El contrabando ayuda a que tengamos un nivel inflacionario muy bajo. Y la pregunta es, ¿por qué nadie hace nada, no? Porque sabemos muy bien por dónde entra la materia de contrabando. La aduana podría intervenir y no permitir que ingrese nada, pero eso significaría quieras o no, un déficit fiscal más elevado, ¿no? Si el gobierno nacional o cualquier gobierno local tuviera que frenar de verdad el contrabando, pues tuviera que generar fuentes de empleo, ¿no? Y sabemos de que no está el sector público en capacidad, menos con 600.000 trabajadores dependientes del Estado, y menos con un presupuesto que supera los 42.000 millones de bolivianos, entonces ellos no hacen nada, se hacen la vista gorda, hacen el tema de decomisar de cierta manera, pero no llega ni siquiera al 3% de lo que se mueve en el país, porque no había la posibilidad de generar empleo para esas familias, ¿no? Además que generan ingresos de subsistencia y el tema de una baja inflación. Y finalizando un poco esa participación, el tema de lo que es, además de la inflación, el nivel de empleo, ¿no? 4% hemos cerrado la gestión aproximadamente hasta noviembre, los últimos datos, pero en realidad de cada 100 personas, 4 están desempleadas o desocupadas, es un dato real. Yo me he cuestionado, ¿no? Y también se ha analizado de que tal vez el error en la medición es que estamos poniendo en la misma bolsa tanto a la señora que vende caramelos en la calle como a aquel empleado público que tiene un ítem.
Como dice la Organización Internacional del Trabajo, se recomienda que cuando se calcule estos indicadores se tomen en cuenta simplemente aquellas personas que tienen un empleo, un trabajo formal, con estabilidad laboral, con un contrato que tengan seguros sociales, cobertura médica y otros, ¿no? Porque si no, con este tipo de mediciones, uno diría que el país es más maravilloso en las estadísticas, porque solamente 4 personas están desocupadas, las otras tienen trabajo, entonces es una economía pujante, pero si uno va a las calles, no, se va a dar cuenta que las estadísticas están muy distantes de la realidad. Lo que ha crecido es la economía informal, que de cierta manera sostiene a la economía formal y más que todo financia también el gasto público de manera legal e ilegal, como ya lo ha mencionado el profesor, pero ha crecido el autoempleo, el subempleo, una economía informal del 80%, por eso hay unas políticas públicas que se quieren implementar. Hay que buscar la respuesta si es que realmente es beneficioso gastar ese dinero, ¿no? En un tipo de bonos, por ejemplo, o ayuda a solamente a 2 personas de cada 10 que son formales. Entonces, hay mucha tela por cortar. Creo que las perspectivas de nuestra economía tienen muchos grandes retos para ese 2023. Y eso que había que hablar todavía del comercio exterior, que se habla un poco de la inversión pública, de las remesas, de algo que no se toca en los discursos, ¿no? La deuda pública, que para el Banco Mundial estamos superando el 80% del Producto Interno Bruto, para el Gobierno Nacional está cerca del 50%, pero hay algo que acotar, ¿no? En este presupuesto 2023 se ha programado un financiamiento externo por más de 4.000 millones de dólares, un financiamiento interno por más de 66.000 millones de bolivianos aproximadamente. Con seguridad, vamos a estar cerca del 60% del Producto Interno Bruto o más. Ahora, algo llamativo, ha crecido más la deuda interna que la deuda externa, ¿no? La deuda externa nos está regulando por los organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, pero existe ese riesgo, ¿no? Y se está haciendo todo eso también para mantener, pues, el tipo de cambio fijo, ¿no? Es como que estamos caminando por la cornisa, ¿no? Y a veces hay el temor de la devaluación, que creo que el gobierno va a hacer hasta lo imposible, pero tampoco es algo improbable, ¿no? Puede venir un contexto adverso. Estamos viendo todavía la guerra entre Rusia y Ucrania, por eso las perspectivas indican mucho cuidado con el gasto público, con el endeudamiento nacional. Hay que manejar de manera salomónica e inteligente las cuentas, las finanzas públicas, mantener la estabilidad macroeconómica y en el caso de nuestro país, creo que el talón de Aquiles está reflejándose un poco en nuestras reservas internacionales netas y creo que de cierta manera por eso en este 2023 los presupuestos como algunos indicadores o metas macroeconómicas en política nacional han sido reajustadas. Creo que el gobierno ya no ha mirado tanto al costado, ha mirado un poco esos informes y ha tomado en cuenta, pero creo que hay que dejar un poco los optimismos a veces que son para el público y ser más realistas en una coyuntura en la cual no se mide, hay una economía fantasma, una economía doble, que a veces es difícil de medir, pero hay que tener mucho cuidado porque, como repito, este año 2023 es un año de grandes retos para el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Muchas gracias. Ahora sí, si es que me he pasado, mil disculpas, estimado profesor. Me cedo la palabra para que usted complemente y bueno, ya pueda también dar algunas conclusiones finales sobre este tema tan bonito que hemos tocado el día de hoy. Eh, Dos pequeños comentarios nada más y con eso termino. Uno, el tema del desempleo. El tema del desempleo en términos globales es el 3% o 4% según definiciones internacionales a las cuales nos acogemos. Pero lo que hay que ver es un poquito el detalle. El desempleo en jóvenes profesionales entre 20 y 30 años llega al 20%. Es alarmante. Esto debería dar lugar verdaderamente a que todo Bolivia tengamos los pelos en punta, porque obviamente estamos perdiendo capital humano. En otros sectores, por ejemplo, la construcción, el desempleo es cero. Albañiles, soldadores, electricistas, etcétera. Básicamente en esos sectores el desempleo es cero. Por eso es que el desempleo es tan bajo. El otro tema que planteaste, Fernando, que me parece que también es un tema olvidado, que yo escribí hace unos 20 años ya sobre esto, es el tema de la concentración de la actividad económica, social, política, todo lo que quieras,
en el eje La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Hay concentración de gente, hay concentración de créditos, hay concentración del ahorro bancario, hay concentración de la actividad económica. Es un problema que debería llamar la atención de las autoridades porque se necesitan políticas de manejo del territorio nacional. Es muy peligroso lo que está ocurriendo, incluso para la seguridad nacional, ¿no? En términos militares, diríamos, pero también para todo el tema de los equilibrios y del desarrollo económico. Necesitamos preocuparnos de estos dos temas. Bueno, simplemente para cerrar, hay mucho todavía de charlar, mucho a discutir. El tema del impacto de las modificaciones en la población es algo que también tenemos que preocuparnos. Los jóvenes hoy en día quieren tener máximo 2 hijos y eso va a generar serios, muy serios problemas de envejecimiento de la población, porque va a generar problemas a los sistemas de pensiones, pero también a la producción. El país se está quedando con viejitos y no hay rotación, no hay rotación profesional. Por ejemplo, deben ser unos pocos jóvenes economistas que aparecen en las pantallas. Los demás ya son otros viejitos como yo, cuando no soy tan viejito, pero en materia de matemáticas, en física, en química, no vemos jóvenes. Es preocupante. Y esto requiere verdaderamente que nos preocupemos todos. Gracias por su paciencia. Muchas gracias, profesor. La verdad ha sido un placer, en primer lugar, compartir este diálogo, aprender, porque yo vine aquí a aprender de usted, porque realmente ha sido un gusto. Una experiencia que tiene ha sido genial. Realmente en economía hay mucha tela por cortar, dejando siempre los ideologismos o tal vez ahora hay que ser creo que más pragmáticos. Ha tocado varios puntos interesantes, ¿no? Nuestro crecimiento económico tiene problemas estructurales, ¿no? Y no es homogéneo, ¿no? Hemos visto en su composición, también a nivel nacional, hay un crecimiento económico polarizado, es preocupante, ¿no? Y es algo que no se ve, no hay muchas estadísticas porque creo que cada departamento, y es algo que yo estoy luchando aquí en Tarija, que se ponga un centro de estadística departamental, ¿no? Para que no dependamos tanto de las estadísticas nacionales, nosotros generemos conocimiento y estadísticas propias, porque al parecer estamos esperando cada 10 años el censo, ¿no? Que ahora va a ser el 2024 y hemos caminado como que a ciegas en las políticas públicas, ¿no? Porque no hemos medido los impactos y creo que tampoco se hace un monitoreo, ¿no? De las políticas a nivel nacional o subnacional, si es que han cambiado la realidad socioeconómica, han mejorado o simplemente ha sido un gasto público y con eso debemos estar contentos o felices. No, creo que hay que ver muy de cerca el tema de la calidad, ¿no? Y no tanto del volumen de la inversión o el gasto público, porque creo que estamos en una coyuntura en la cual hay que apostar al sector privado. Es muy importante porque está siendo cada vez absorbido por el sector informal y el contrabando. Hay que apostar a la generación de profesionales, a las inquietudes, a los retos. Hay que invertir, como he dicho, en ciencia, educación y tecnología. Es nuestro próximo futuro. Y hay que dejar de pensar en el gas natural, en litio. Hay que pensar en exportar cerebros. Y bueno, hay muchos temas que hablar, ¿no? Siempre hay detrás de las cifras del empleo, de la inflación, del crecimiento económico, hay el lado B, como lo llaman, ¿no? O si no, la otra cara de la moneda. Pero con ese tipo de coloquios siempre se va a buscar informar a la población, orientar, y sobre todo creo que la gente que ha compartido esta cátedra se ha enriquecido, al igual que yo, de su ponencia, de su gran experiencia y también de su buen humor, ¿no? O sea, no está viejito, sino que tiene mucha experiencia, que es muy diferente y eso pues creo que es un recurso humano que esperemos tengamos mucho tiempo todavía en nuestra nación y nosotros como economistas muy contentos. Así que no quiero alargar más esto, muy feliz y cualquier cosa, estimado profesor, estamos en contacto para intercambiar información, artículos y pues hablar de este tema tan bonito como es la economía. Gracias por su atención, gracias a todos, al público en general, por haber compartido sus minutos. Agradecido por la invitación. Y bueno, si no hay más que decir, se daría por concluida esta cátedra, deseándoles siempre lo mejor y bendiciones para todos.